Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas. Bendiciones, bienvenidos. Segunda clase, estructura, panorama y síntesis de los evangelios sinópticos. Repito, estructura, panorama y síntesis de los evangelios sinópticos. Quiero pedir a mis hermanos que saquen sus materiales y vamos a continuar con lo que hemos aprendido. Bueno, este curso, amados hermanos, lo hemos iniciado con el deseo de poder seguir enseñando la palabra de Dios y poder seguir instruyendo al pueblo, ¿no? En cuanto a estos tres evangelios que muchos lo hemos visto, lo hemos estudiado, hemos escuchado muchas predicaciones en cuanto a esto, pero muchos no sabíamos un poco del contexto, ¿no? Del contexto, del trasfondo, del tema central. Y hoy vamos a llegar a la segunda parte de la introducción a todo esto. Muy bien. Entonces, punto número 4, donde habíamos quedado, punto número 4, donde habíamos quedado, ¿no? Observaciones a los evangelios sinópticos. Recuerden que vamos a ver este curso en 8 puntos importantes, ¿no? Donde van a ser nuestro centro de atención los evangelios, ¿no? Panorama, estructura y síntesis de Mateo, lo mismo de Lucas y lo mismo de Marcos. Así que esta es la parte introductiva número 2. Observaciones a los evangelios sinópticos. Muy bien. Les doy ahí 5 segundos para alistar sus cuadernos, lápices, resaltadores. Muy bien. Comenzamos. Habíamos visto esta parte, su trasfondo histórico, ¿no? Su trasfondo histórico. Es muy importante tener al menos un vistazo básico de lo que es el periodo de los gobiernos que conquistaron el lugar, la tierra prometida de los judíos, ¿no? Esto por la preparación antes de la llegada del Mesías. Y esto es algo que no he querido yo sacar de este curso, sino enseñarte también para que tú tengas, como dice el material y la diapositiva, algo básico. Entender el trasfondo histórico nos abre el conocimiento a varias acciones, personajes, escritos, pensamientos y grupos que aparecen en las páginas de los evangelios sinópticos. Alguien que está aquí que tal vez es nuevito, nuevita en todo esto, ¿no? Puede pensar, hermano, ¿qué significa trasfondo histórico? ¿Qué significa eso, no? Otros también le llaman al contexto histórico, ¿no? Vas a encontrar con esos nombres, pero siempre vas a ver histórico. Y uno se pregunta y dice, ¿qué significa eso? Bueno, cuando nos referimos a trasfondo histórico, o otros maestros lo llaman contexto histórico, se refiere a la historia antes de. Por ejemplo, en el libro de Santiago, en el libro de Corinto, cualquier libro, hay un trasfondo histórico. ¿Qué significa eso? ¿En qué tiempo se está dando ese libro? ¿A qué personajes se está escribiendo? ¿Cómo estaba la situación política, económica, religiosa, moral de ese pueblo? ¿Me dejó entender? Entonces, en el libro de carta de los de Santiago, como en el de Lucas, en su Evangelio, como en de Corinto, en todos esos libros, en todas esas cartas, hay un trasfondo o un contexto histórico. ¿Dónde apunta eso? A la historia antes de. ¿No? A eso nos referimos. Por eso aquí la diapositiva que dice, el contexto, el trasfondo histórico del tiempo antes de los evangelios, ¿qué nos van a enseñar? Cómo se suscitaron diferentes acciones, personajes, escritos, pensamientos, todo eso es el contexto histórico. ¿Me dejo entender? Entonces, es muy importante entender de cada libro su contexto histórico, que va a ser muy importante cuando veamos un poco de hermenéutica. Muy bien. En este caso, ¿qué estamos viendo? ¿Dónde estamos retrocediendo? Antes de los evangelios. ¿Qué pasó antes de los evangelios? Muy bien. Eso lo conocemos como contexto o trasfondo histórico. Para este estudio, queremos dejar con algo básico en cuanto a este tema. Para esto veremos 7 periodos de gobiernos que tomaron la región de Canaán. Muy bien. Ahora sí, en esto habíamos quedado. Muy bien. Primer periodo. ¿Cuántos periodos vamos a ver? 7. Hermanos, ¿solamente hay 7? No, hay muchos, pero estos son los más fundamentales, que te van a abrir la mente para poder estudiar más del contexto y el trasfondo histórico. Periodo número 1. Periodo babilónico. Repito, periodo babilónico. Anote, del 597 al 539 antes de Cristo. Y los que están pasando panorama conmigo, note las cifras de los tiempos, ¿no? De los años, nos estamos acercando. En el Antiguo Testamento nos hemos acercado hasta casi el periodo del silencio, ¿no es cierto? Y mira, nos vamos a ir acercando un poco más en este estudio también. 597 al 539 antes de Cristo surge el periodo babilónico. Ahora,
En este estudio o en esta parte, amado hermano, te voy a dar algunos datos precisos y fundamentales. Muy bien, porque hablar del contexto histórico antes de los evangelios es un tema precioso que algún día me gustaría estudiar con ustedes. Muy bien, solamente la historia. Y tú vas a atender o aprender muchas cosas más. Pero, como ustedes saben, mi persona siempre trae lo fundamental, lo esencial que tú tienes que aprender. Si algún momento tú quieres entrar a un contexto histórico de los evangelios, a un seminario, a un curso, lo que te estoy enseñando solamente lo van a desglosar más detalladamente. Acá siempre te damos lo fundamental, lo necesario, lo básico. Muy bien. En ese entendido, continuamos con el periodo babilónico. ¿Qué pasó en el periodo babilónico? Mira, esto es lo que pasó. Babilonia terminó con la independencia judía, judíos exiliados y reclutados. Muy bien, recordemos que el Antiguo Testamento nos dejaba con una Israel que sí tenía un dominio en su tierra, aunque tenían reinos divididos, pero veíamos que ellos eran sus soberanos, ellos eran una nación independiente, ¿no? No dependían de otras naciones, sino que ya se había establecido Israel como una nación que solamente era independiente, no dependía de otras naciones. ¿Me dejo entender? Ya era una nación más. Pero con la caída del reino del norte y del reino del sur, Babilonia, que sería el último en conquistar el reino del sur, finaliza con la independencia y con Babilonia ya los judíos dependerían de las naciones o de los gobiernos o de los imperios o dinastías que pasarían a lo largo de esa historia, conocidos en el libro de Daniel, que va a ser muy importante. Muy bien. Entonces Babilonia termina con la independencia judía, los lleva exiliados y reclutados. Específicamente, estos puntos va a tratar el periodo babilónico en cuanto o tocante a la nación de Israel. Pero vamos un poco más. Luego vemos el periodo persa. Muy bien, el periodo persa. Del 539 al 331 antes de Cristo. Recuerde que para Malaquías todavía no tenemos imperio griego menos romano. Todavía están bajo el imperio persa. Muy bien, del 539 al 331 antes de Cristo. Mira, nos estamos acercando a los evangelios. Ahora, ¿por qué es importante el periodo persa? ¿Qué pasó en ese entonces, no? ¿Qué puntos importantes podemos sacar? En Babilonia, ¿qué sacamos? Terminó la independencia judía. Van a estar bajo el yugo de las naciones gentiles, ¿no? Exiliadas y reclutadas. ¿Cómo se llama eso en el periodo de la ley? Maldición generacional. Muy bien, se está cumpliendo la maldición generacional. Pero ¿qué pasó en el periodo persa? Veamos. ¿Qué pasó? En este periodo, amados hermanos, comienza la gran dispersión. Una dispersión que ha sido comenzada desde el exilio, desde la conquista de los asirios y la conquista de los babilónicos, empieza la gran dispersión. Ahora quiero que entiendas lo siguiente, amado hermano. Los judíos que que eran exiliados, que eran llevados como esclavos, etcétera, de sus tierras, en esos lugares también se les permitía tener ciudades, aldeas, y ahorita vamos a entrar un poco a eso, pero podían tener familia, hijos. Entonces, a esos hijos que nacían ya exiliados, se les decía los de la dispersión. Han nacido en la dispersión, en la etapa donde han sido exiliados a otras naciones. Por eso, cuando tú abres el Nuevo Testamento, vemos exiliados. Ahora entiendes por qué en el libro de los Hechos, en el tiempo de la Pascua y el Pentecostés, ¿qué vinieron? Judíos de Roma, vinieron de Betania, de Asia, ¿no es cierto? Y ya vemos eso, ese resultado en Hechos capítulo 2, cuando el don de lenguas se reparte y empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Y dice de Capadocia, etcétera, ¿no? De Roma incluso. ¿Qué eran ellos? ¿Gentiles? No, eran judíos. ¿Cómo se les conoce a esos judíos? Los judíos de la gran dispersión o los judíos de la diáspora. Entonces tú tienes que entender, amado hermano, amada hermana, que no solamente había judíos dentro del territorio de la tierra de Canaán. Muy bien. ¿Qué había? Había judíos expatriados o dispersión. ¿Cómo se les conoce a eso? Los judíos de la
dispersión. Entonces, con Babilonia acaba la independencia judía, que se mantenían ahí, que eran un pueblo unido con su tierra, se empiezan a ser exiliados, llevados como esclavos, pero ya en el periodo persa vemos que los judíos se establecen en esas naciones. Muy bien, judíos establecidos en naciones extranjeras. Ahora, aquí entramos con el segundo punto, las sinagogas. Porque cuando tú abres el Nuevo Testamento ya ves sinagogas. Porque cuando Pablo va, ¿qué busca? Sinagogas. Vemos sinagogas en distintas naciones, incluso gentiles, como filipenses, por ejemplo, ¿no? En Filipo no había, pero había, vemos en Tesalónica, en Berea, que eran territorio custodiado o aldeas que pertenecían al Imperio Romano. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron sinagogas allá? Y ahora entiendes el por qué. ¿Por qué? Porque en esos lugares que había judíos de la diáspora. Y los judíos, como tú sabes, eran muy religiosos, muy celosos de su contexto o de su religión judía. Entonces, como los judíos que ya vivían allá, ojo, ya no eran esclavos, etcétera, sino que ya vivían ahí, ¿qué hicieron? Para no estar yendo cada vez al templo en Jerusalén, porque ellos ya vivían en otros lugares, ¿qué empezaron a hacer? Sinagogas. Muy bien, sinagogas. Empezaron a hacer las sinagogas. Muy bien, ahora anote ahí en sus materiales. Tres cosas se hacían en la sinagoga. Tres cosas se hacían en la sinagoga. ¿Qué esperan para anotar? Anoten, no, que no les vence el sueño. Despierten, esto está muy bueno lo que se viene ahora. Hermano, ¿qué se hacía en las sinagogas? Tres cosas se hacían en la sinagoga. Número uno, oraciones. Número uno, oraciones. Número dos, lectura de la ley o lectura de la escritura, como tú quieras verlo, anotarlo. Lectura de la escritura y o lectura de la ley. Muy bien. Y por último, ¿qué se hacía? La meditación en cuanto al tema, ¿no? La meditación en cuanto a la escritura, a la lectura, perdón. Meditación. Algo similar de lo que hacemos nosotros, ¿no? Oraciones, predica y meditamos en cuanto a eso. Ahora entiendes lo que pasó con Jesús, ¿no es cierto? Eso es lo que hacían en las sinagogas, ¿no? El rabino, etcétera, abría el rollo, leía una porción y el pueblo, ¿qué decía? Empezaba a meditar. Muy bien, empezaba a meditar. Y cuando me refiero a meditar, a qué me refiero? A que el pueblo, a los que se reunían en la sinagoga, hablaban en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a ese tema o en cuanto a esa porción que se ha leído. Eso pasó cuando Jesús entró a una sinagoga, ¿se acuerdan? De niño, a sus 12 años, ¿se acuerdan de eso? Jesús estaba empezando a que él mete un poco su interpretación, su doctrina, porque en ese tiempo, ¿qué estaban haciendo? Estaban meditando. Alguien leyó una porción y empezaron a meditar, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, una vez más repito, tres cosas se hacen en la sinagoga el día de Shabbat. Oraciones, lectura de la palabra o lectura de la Torá, de la escritura, y por último, meditaban en cuanto a eso. Muy bien. Entonces, ahí quienes surgen. Mira cómo están surgiendo. Ahora tú estás entendiendo cómo estamos apuntándonos al Nuevo Testamento. Ahora entiendes por qué había sinagogas, porque había judíos de la diáspora, viviendo en otros lugares. Y como ellos no podían llegar a Jerusalén al templo, hicieron sinagogas, lugares de reunión. Muy bien. Ahora, en este mismo periodo persa, ¿quiénes surgen? Los escribas. Muy bien, los escribas. Ahora, los escribas, ¿cómo comienzan? No solamente eran los que guardaban las copias de los rollos, sino que en el tiempo de la sinagoga, en el periodo persa, donde está iniciando las sinagogas, ¿quiénes enseñaban? Los escribas. Los escribas eran los hombres que eran vistos como hombres de la ley que podían guiar, ¿no? Que podían hacer la lectura, la meditación y poder liderizar todo lo que se llevaba en una sinagoga. Entonces, cuando los judíos dispersados o de la diáspora se situaron en ciertos lugares gentiles, empezaron las sinagogas. Pero ¿quién va a llevar la sinagoga? Queremos adorar a nuestro Dios, queremos orar a nuestro Dios, queremos cumplir los horarios que eran rituales de oración. Entonces empiezan los escribas como los primeros líderes. Ojo, líderes que ya empezaban a enseñar. O sabemos que los escribas
guardaban las copias de los rollos, pero acá en el periodo persa empiezan a ¿qué? Empiezan a liderizar, a enseñar, ¿qué cosa? La ley. Y empieza esta secta, los escribas. Entienda esta parte, ¿por qué? Porque los fariseos se van a desprender o van a ser originados, van a ser como un fruto de los escribas. Espero que estés entendido. Muy bien, avanzaremos entonces. Mira, qué interesante, amado hermano. Ahora entiendo mucho, se está entendiendo poco a poco. ¿Te das de cuenta? Qué bueno. Tercer periodo, el periodo griego, del 331 al 320. ¿Antes de quién? Obviamente, antes de Cristo. Ahora, veamos cosas resaltantes que pasaron en este periodo. ¿Les parece? Vamos. En este periodo griego, vemos tres cosas importantes. El idioma griego como habla común, el helenismo y la versión de la Septuaginta. Estas tres cosas son claves que dio resultado este periodo griego. Obviamente, repito una vez más, hay mucha tela que cortar acá. Dios mediante, me encantaría llevar con ustedes historia de los evangelios, donde podemos explayarnos en tantas cosas que pasaron en estos periodos. Pero una vez más repito, aquí te traigo lo fundamental. Quien sea que te va a dar historia, te va a enseñar esto es lo que pasó, y va a ir a desenglosar cada punto por punto. El hermano Fernando nunca les deja a medias, ¿no? O algo completamente que no les sirva. Esto te va a servir como no te imaginas, amado hermano. Ahora, vamos entonces, muy bien, vamos al periodo griego. ¿Qué empezó con el periodo griego? El habla común. Ahora tú entiendes, que el Nuevo Testamento se escribió en griego, específicamente en el griego koiné. ¿Por qué? Porque era la lengua que todo el mundo hablaba, era la lengua que ya todos sabían, conocían. Pablo hablaba el griego. Muchas personas hablaban griego, obviamente un griego muy, pero muy antiguo de la época. Entonces, cuando cae la dinastía de Babilonia, los persas son distintos. ¿Por qué son distintos? A ver, creo que hemos visto un poquito de Daniel, ¿no es cierto? Porque cuando vemos los imperios de Darío, de Ciro, de Artajerjes, ¿qué vemos ahí? No vemos como el imperio babilónico, ¿no? Exiliados, judíos pagando impuestos, nación derribada, templo destruido. No, eso ya no vemos en los persas. ¿Por qué? Porque los persas aceptan a los judíos. Muy bien, construyan su templo, reedifiquen sus muros, sus ciudades, tengan su vida religiosa. Por eso en el periodo o la dinastía persa se les permite crear sinagogas y tener líderes religiosos, cosa que no había en el periodo babilónico, porque se había terminado la independencia judía, estaban bajo el yugo babilónico. Mira cómo la historia va en progresión. Cuando cae la dinastía persa y comienza la dinastía de Alejandro Magno, que es el imperio griego, ¿qué empieza a decir Alejandro Magno? Que se implante, que todo el mundo que Alejandro Magno había conquistado, que era mucho, casi a sus 33 años, que tenga esta habla, el habla griego, que se expanda, porque Alejandro Magno quería que todas sus naciones conquistadas, todos los territorios que él había conquistado, tengan la esencia del griego. Y para empezar, su idioma. Ahora, ¿qué pasó después? El helenismo. Esto es clave y anote sus materiales, ¿ya? Perdón. ¿Qué es el helenismo? Anote. El helenismo, el helenismo es la aceptación de la cultura, del pensamiento, de la cultura, del pensamiento y de las costumbres griegas. Muy bien. Es la aceptación de la cultura, el pensamiento y las costumbres griegas. Ahí obviamente vemos lo religioso, lo social, lo político, etcétera. Entonces, Alejandro Magno quiso que toda su conquista, lo que él había ganado, tenga una sola lengua,
se adscriba al pensamiento y a las costumbres griegas. Muy bien, eso quiso Alejandro Magno. Por eso a esta etapa, ¿cómo se le conoce? El helenismo. Muy bien, el helenismo. Adoptaban el lenguaje griego, las costumbres griegas, el pensamiento filosófico de los griegos y también aportaban o adoptaron, abrazaron las costumbres griegas. Ahora entiendes por qué muchos judíos hablaban griego. El griego era una influencia que había gobernado por mucho tiempo en ese entonces. Muy bien. En este periodo, aparte del helenismo, que va a continuar hasta Roma, el helenismo, y te voy a explicar después por qué, surge la primera traducción al griego. Y aquí surge la primera versión conocida como la Septuaginta. Hermano, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción de la Torá o de la Tanaj, perdón, de la Tanaj de los judíos a una versión griega. Muy bien, a una versión griega. Ahora, en un mundo, y mira aquí un poquito la pantalla, no sé si se ve el cursor, a ver, voy a ver un poquito, sí, se ve el cursor. Mira aquí adelante. En un mundo donde ya el griego estaba imperando como habla común, donde ya se había abrazado el helenismo, costumbres, religiones, pensamientos filosóficos, costumbres de los griegos, ¿qué les faltaba? Su versión. Una versión de la Biblia de los judíos que para ese entonces era muy conocido también. Muy bien. Entonces, mira aquí, esta versión es la que se usa después. Pero hermano, no creo, el hebreo es lo más importante. Muchos no saben eso. La Septuaginta, que es una traducción griega, incluso Jesús va a utilizar la Septuaginta. Anote eso. Por eso, ojalá Dios nos permita hacer el estudio donde voy a demostrar cómo Jesús utiliza la Septuaginta, cómo Pablo utiliza esta traducción y cómo los apóstoles y los discípulos van a utilizar la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción del Antiguo Testamento. Muy bien, la traducción del Antiguo Testamento. No entienda que la Septuaginta tenía, como nuestras Biblias, completo hasta Apocalipsis. No, la Septuaginta solamente era la traducción del Antiguo Testamento. Muy bien, esta versión de la Septuaginta se va a usar después en la conversión de los judíos y de los gentiles al cristianismo. Y ojo, aquí me detengo un poquito, muchos dicen que las versiones son satánicas. No, porque a esta versión, anote ahí, a esta versión de la Septuaginta, Pablo le va a llamar las escrituras. Y cuando dice la escritura, va a citar la Septuaginta. Por lo tanto, Dios sí acepta esta traducción. Lo mismo pasa con nuestras Biblias de hoy. Muchos pastores dicen, no, la Reina Valera 60 es de Dios. Los demás son de Satanás, la NTV, la LTA, ¿no es cierto? La NBI, ¿no es cierto? Muchos dicen, no, esos son de Satanás, son versiones después. No, amado hermano, las versiones, escuche, anote esto, no hay versión o traducción de la Biblia perfecta, no existe. Ni siquiera nuestra Reina Valera es perfecta. Pero ¿por qué Dios avala esta traducción? Por la esencia del mensaje. Entonces mire la pantalla ahí en la diapositiva y mire lo que voy a decir. Las versiones te ayudan a entender. Y después, si tienen preguntitas de las versiones, al final puedo responder, ¿ya? Lo que pasó con el Qumran o con los descubrimientos del Mar Muerto. Pero mira aquí adelante, sencillito, ¿ya? ¿Por qué decimos que la LTA, VT, etcétera, las versiones que tenemos, incluso las Biblias católicas como el Jerusalén, ¿no es cierto? Son buenas versiones. ¿Por qué? Porque mantienen la esencia. Eso es lo importante. No existe Biblia perfecta. Pero hermano, ¿por qué decimos entonces que la palabra de Dios es inerrante, que no falla? Muy bien, para eso voy a hacer un poquito esto porque quiero que entienda esta parte bien usted, ¿ya? Porque muchos pueden malinterpretar mis palabras. Mire aquí adelante. Mire, mire aquí adelante. Usted está aprendiendo, usted está estudiando, usted no ha venido aquí
a recibir leche, muy bien. Usted ya tiene que ser un maestro y tiene que entender esto. Mira aquí adelante. La Reina Valera no es perfecta, tiene errores. Todas las versiones tienen errores. Entonces, tú como buen estudiante, al momento de hacer hermenéutica, exégesis, ¿qué te recomendamos? Varias versiones, varias versiones. Todas las versiones son válidas, no hay versiones perfectas. La pregunta continúa. Entonces, hermano, una vez te escuché a ti predicar, hermano Fernando, que la Biblia es inerrante, es infalible. Y ahora tú estás diciendo que la Reina Valera tiene equivocaciones. ¿Por qué te contradices? Buena pregunta, ¿no? Más bien que nadie me ha preguntado así. Pero mira aquí adelante. Cuando decimos que la Biblia es inerrante, infalible, no nos referimos a las traducciones, nos referimos a los escritos originales. A eso me refiero. ¿Por qué? Mira aquí adelante. Porque ha habido un tiempo en que la Biblia, la traducción, ha ido en progresión. ¿Cómo se llama ese estudio? Bibliología. ¿Te gustaría pasar bibliología? Anota ahí en los mensajes, voy a leerlos, ¿ya? ¿Te gustaría pasar bibliología? Ahí voy a enseñar cómo la Biblia fue traducida y qué versiones son un poco más acercadas a los textos originales. Ahora, cuando un pastor, un maestro, un líder diga la Biblia es inerrante, no nos referimos a la Reina Valera, no nos referimos a la NTV, no nos referimos a la LTA, no, nos referimos al original. El original sí es correcto, perfecto, inerrante, no tiene falla, pero nuestra Reina Valera es el original, no, es una traducción. ¿Me dejo entender? Entonces la traducción tiene errores. La Reina Valera tiene muchos errores que si pasamos bibliología, te voy a ver, tú te vas a sorprender de los errores que tiene la Reina Valera. Entonces, hermano, yo voy a estudiar con mi comentario de la Biblia, del Antiguo Testamento y Nuevo, John MacArthur. Ese tiene peores errores. No estudie con comentarios. ¿Qué les recomiendo a usted? Estudioso, futuro maestro, ¿qué les recomiendo? Estudie con múltiples versiones. Tenga versiones ahí, LTA, NTV, NBI, son muy buenas. Incluso las Biblias católicas, como Jerusalén, son buenas al momento del estudio. ¿Por qué, hermano? Porque toda traducción es útil para el estudio, entendiendo que no existe traducción perfecta. ¿Quién fue el único que fue perfecto? Los originales. Muy bien. Si hay preguntitas de estos, al final me lo dejan, ¿ya? Vamos a avanzar. Hermano, yo no sabía estas cosas. Qué bueno que estés aprendiendo. Te animo a estudiar, ¿no? Cuarto periodo, el periodo de los macabeos. Aquí quería llegar, amado hermano, muchos dirán, ¿no? ¿Qué pasó con los macabeos? Del 167 al 142 antes de Cristo. Muy bien, del 167 al 142. Mira cómo nos estamos acercando. ¿Cómo se llama esto? Trasfondo histórico. Contexto histórico. Te estoy enseñando la historia antes de los evangelios. Muy bien. ¿Qué pasó en este periodo? La rebelión contra los sirios y la toma de Jerusalén y autonomía judía. Ahora quiero que mires aquí adelante a la diapositiva y un poco te voy a explicar. Muy bien, miremos la diapositiva. Mire cómo la historia está en progresión. No hay independencia, se quita la independencia, los persas le permiten tener sinagogas, vivir su vida religiosa, pero siguen sometidos a los persas. Aquí, no con Alejandro Magno, con los cuatro gobiernos que se desprenden de Alejandro Magno, dos de ellos empiezan ¿cómo les digo esto? A, a someter a los judíos. Vuelve el maltrato, vuelve el castigo. O sea, en el tiempo del silencio, ya los griegos, el grupo de los griegos, de los cuatro que se desprenden, dos de ellos se quedan con territorios cananeos, es decir, con territorios judíos, donde estaban los judíos. Muy bien. Entonces, empieza una esclavitud, empieza un menosprecio, empieza un tiempo en el cual se despreciaba a los judíos, etcétera. En eso se levanta esto, los macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? Macabeo se le colocó a la rebelión que hicieron los judíos, es decir, los judíos se cansaron y se levantaron tres líderes que guiaron a este grupo conocido como los macabeos, que significa rebelión, ¿no? Se han rebelado contra los imperios que estaban gobernando
la tierra prometida, ¿no? Entonces está Judas, un hombre muy importante, ¿no? Y fueron tres hombres, que ya vamos a ver un poco más adelante, que encabezaron el periodo de los macabeos. Por eso tú cuando vas a leer Macabeo 1 y Macabeo 2, ¿qué son? Historias de cómo el pueblo se ha liberado de ese yugo o de ese gobierno de los cuatro, de los cuales se había desprendido el gobierno de Alejandro Magno tras su muerte. Muy bien. Entonces, en el periodo de los macabeos, ¿qué va a pasar? Rebelión contra los asirios. Se van a rebelar. Y por muchos años, en los cuales va a durar esta rebelión, ellos van a vencer, van a liberarse del yugo de esclavitud que estaba imponiendo el periodo griego. Muy bien. Algo así, ¿qué más va a pasar? Vuelven a tomar Jerusalén y su autonomía judía. Ojo, judía, es decir, de su territorio. En este tiempo de los macabeos, sería muy bueno que leas Macabeo 1 y Macabeo 2. Pero como cada imperio, perdón, como cada movimiento deja de ser, si no hay buenos líderes, el periodo macabeo tendría una caída. Pero había conseguido algo importante, la rebelión y la toma de Jerusalén y su autonomía. Una vez que los líderes macabeos empiezan a mermar, como que se empieza a flaquear la rebelión, la fuerza de los macabeos, de los judíos que habían empezado todo esto, nace otro grupo importante, desprendido de los macabeos, conocido como, lo vamos a ver más adelante, los asmoneos, pero aquí quiero que entiendas una cosa. ¿Qué pasa en este periodo? Como los macabeos habían llegado a la rebelión contra los asirios y habían tomado ya Jerusalén y habían tenido ya una autonomía judía, empiezan ¿quiénes? Líderes religiosos. Anote, en el periodo macabeo surgen la secta de los fariseos, la secta de los saduceos y el Sanedrín, el concilio. Muy bien. Tras la liberación momentánea, ojo, porque había mucha guerra, aquí fue mucha matanza de muchos judíos, Josefo ya lo va a también decir en su libro, sería muy bueno que leas esos libros que te van a informar un poquito más. Surge tres grupos importantes, ¿no? La secta de los fariseos, la secta de los saduceos y la secta, perdón, el grupo o el juez o los ancianos, que se le conocería como el concilio y el Sanedrín. A este grupo de ancianos Jesús se presenta, ¿se acuerdan? Jesús llevado al concilio. Ahora mira aquí la diapositiva, voy a explicar bonito, ¿ya? Mira la diapositiva. En el periodo persa, hasta ahí, ¿qué estamos viendo? Existían solamente los escribas. Dos tareas tenían: transcribir los escritos de los rollos y enseñar. Esta estaba empezando a ser la secta más conocida. Eran respetados los escribas. De los escribas se desprenden los fariseos. Por eso los fariseos van a ser muy reconocidos por su estándar, por su categoría y por su antigüedad. Entonces, tienes que entender una cosa. Para el tiempo en que Jesús va a venir, ya había secta de judíos. Tampoco estaban unidos. Habían fariseos, saduceos, elotes, herodianos. Hermano, yo no sé esas cosas. ¿Qué esperas para escribir? Anota ahí en los comentarios. Hermano, de una vez quiero esta historia, aprenderla, anota. Si hay comentarios, vamos a preparar el estudio Historia de los Evangelios. Muy bien, ahí me voy a explayar un poquito más, viendo un poco pasajes bíblicos también. Muy bien, si te gustaría estudiar, anote ahí, voy a tomar los comentarios. Entonces, vemos en la historia de los macabeos que ya había fariseos, saduceos, las dos sectas más importantes. Pero hermano, ¿qué les diferenciaba? Si eran judíos, si también eran de la misma nación de Israel. Entonces, ¿qué les separaba? La interpretación de la Torá. Eso es lo que separaba. Hermano, entonces eran igual que nosotros. La iglesia hoy lo que nos separa es la interpretación, dicen, ¿no? Muchos. Sí, había eso también. Los fariseos estaban en contra de algunas enseñanzas de los saduceos. Muy bien, lo mismo de los herodianos, cada uno tenía su propio propósito. Por ejemplo, los herodianos y los elotes, en especial los elotes, eran ya una secta política. Estaban esperando el momento en el que se iban a rebelar. Estaban esperando el momento que vuelva lo que pasó en los macabeos. Pero recuerde que acá están iniciando los fariseos, no es que ya están establecidos.
Ya están establecidos cuando ya abrimos Mateo, pero acá, en la etapa de los macabeos, surgen como una necesidad. ¿Por qué? Porque ya Jerusalén había vuelto a su autonomía judía. Entonces, ¿qué se ha necesitado? Rabinos, maestros, y como los escribas no podían abastecer, otros judíos han hecho sus propias sectas, interpretaciones, grupos, y esto era normal para los judíos. Un judío rabino tenía sus discípulos. ¿Ahora entiendes el caso de Gamaliel? ¿Ahora entiendes el caso también de algunos, por ejemplo, de Juan el Bautista? Él, por ejemplo, era un líder religioso. Era normal para el tiempo de los fariseos, perdón, de los judíos, tener un líder religioso y seguirlos. Por eso se acuerdan lo que dice a Gamaliel cuando tenían que prender a Pedro y a Juan. ¿Qué les dice a los judíos, a los religiosos? Déjenlos, porque si es de hombre, esto se va a perder. Recuerden el caso de quién dice, y cita tres nombres, ¿no? De Judas, que le siguió como 1.500 personas, Judas murió y se quedó ahí su grupito. Porque era normal para ese tiempo empezar una secta, tener seguidores. Muy bien. Ahora, los saduceos y los fariseos eran las sectas más reconocidas. Ahora, ¿quiénes eran estos? Los del concilio o los del Sanedrín. Era un grupo de ancianos reconocidos entre el pueblo que juzgaba y legislaba los mandatos o las designaciones y castigos y juicios para el pueblo judío. No me voy a entrar en esto, un poquito voy a avanzar a la etapa de Romanos y ahí me voy a explayar un poquito en este grupo, ¿ya? ¿Les parece? Una vez más repito, no lo vea estos tres grupos ya establecidos como lo vemos en el Nuevo Testamento. Recuerde que aquí están comenzando nomás, por eso aquí vemos dos sectas nomás, pero va a ir avanzando el tiempo y se van a ir abriendo más sectas. Y este grupo va a tomar mucha importancia, pero avancemos. Quinto periodo, el periodo de los asmoneos. Hermano, ¿los macabeos son un país? ¿Eran una nación? No, no sé si le he dicho que anote, pero anote. Los macabeos es un nombre que se le da a los judíos que se han ido contra la rebelión. Muy bien, que se han ido contra la rebelión. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que en tu país hay un presidente, ¿no? X, un nombre X. Y Fernando se levanta y dice, ¿quiénes quieren seguirme? Vamos a hacer una huelga contra nuestro presidente. Vamos a hacer golpe de Estado. Y Fernando empieza a ganar 50, 70, 80, 90, 100, 500 personas que están en contra del gobierno. ¿Me dejo entender? Al grupo del Fernando, de los rebeldes, ¿qué se les ha colocado? Macabeos. No veas a Macabeos como una nación, como un país, no. Macabeo es el nombre que se les ha colocado a los que han iniciado la rebelión contra los sirios. Muy bien. A ver, creo que no estoy viendo sus caritas, creo que están durmiendo, no sé si lo estoy confundiendo. A ver, ¿están entendiendo, amados hermanos? Díganme, ¿se está entendiendo? ¿Están aprendiendo? Amén, Sí, pastor. Amén. Muy bien. A ver, ¿dónde están los demás? No vamos a avanzar si no están los demás. A ver, ¿dónde están los demás? Respondan. Amén. amén. Amén, amén, pastor. Muy Amén. bien, muy bien, qué bueno. Si no me voy a entristecerme, hermano. Ya la voz me va a faltar, pero aquí hay ganas de enseñar. Lo importante es que quieran aprender. Entonces, ya han entendido quiénes eran los macabeos. Entonces, ¿quiénes eran los asmoneos? Lo mismo. ¿Qué pasó acá? Anote. Los asmoneos son los sucesores de los macabeos. ¿Ya? De los macabeos. Va a haber tres líderes importantes en el periodo de los macabeos, que tal vez te lo voy a decir en la siguiente clase. Muy bien, para que anotes. Pero una vez que se va debilitando estos tres líderes importantes, surgen los asmoneos, ¿no? Como recordatorio, porque en este tiempo, a este tiempo, ya ha habido un tiempo de tranquilidad. Con la toma y autonomía de Jerusalén y de los judíos, ha habido un tiempo pequeño de tranquilidad, pero se vuelve un poco a la opresión y vuelven a surgir otro grupo rebelde. ¿Y qué se les dice? Ah, ustedes son los asmoneos. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo que los macabeos. Qué interesante, ¿no? Entonces los asmoneos son sucesores de los macabeos. Judea convertida en una provincia romana
corrupción de los sacerdotes. Ahora mire aquí la pantallita, amado hermano. Lo que han empezado los macabeos, los asmoneos quieren ir más allá. Muy bien, gracias macabeos. Ustedes han hecho la liberación, han hecho la autonomía, han hecho algunos grupos importantes para el pueblo, pero mira qué hacen los asmoneos. Queremos algo, que nuestras provincias, que nuestros estados se adhieran a la provincia romana. Ahora entiendes por qué muchos lugares de Canaán van a pertenecer a provincia romana. Por ejemplo, Tarso. ¿Por qué Pablo tenía nacionalidad romana? Si él era judío, él dice en Filipenses, hebreo de hebreos, y más adelante en Hechos, ¿qué dice? Pero más atrás en Hechos, ¿qué dice? Tengo nacionalidad romana. Uno se pregunta, a ver, ¿qué pasó acá? Pablo, por fin, ¿eres hebreo o eres romano? ¿Cómo es la cosa? Pablo era judío, pero nació en una provincia romana. Es decir, muchos lugares se volvieron provincias romanas. Y tú vas a ver por qué un poco más adelante, ¿ya? Ahora, en este periodo, ¿qué también pasó? Se han corrompido los sacerdotes. Entonces, quiero que mires la diapositiva. Desde acá empezamos bien. Los escribas no los veas como los malos que vemos en los evangelios. Sí están siendo correctos, sí están enseñando la ley. Lo mismo acá, los fariseos y los saduceos. Por eso te dije, velos como un inicio. Hacían muchas cosas buenas. ¿Dónde se corrompen? Aquí, en la etapa de los asmoneos, hay una corrupción de los sacerdotes y los líderes religiosos. Mira cómo nos estamos acercando a los evangelios. ¿Ahora entiendes por qué hay una corrupción grande? Porque ha sido un proceso. Periodo romano. Periodo romano. En el periodo romano, ya cae la dinastía griega, surge el periodo romano del 63 antes de Cristo en adelante, ¿no? Es decir, hasta que ya abrimos nuestras Biblias y vemos el Evangelio de Mateo. ¿Qué pasó en este periodo? Gobierno local limitado. Gobierno local limitado. La paz y el orden. Esto es conocido como la Pax Romana, ¿no? La Pax Romana. Había orden. Qué interesante. Me encantaría explayarme en esto, hermanos, pero Dios mediante vamos a hacer una historia porque esto va a apuntar mucho a lo que va a ser el anticristo también. Ahora entiendes por qué Daniel va a decir, ¿no? Y el príncipe de un pueblo que ha de venir, ¿no? Y creo que enseñé un poquito eso, ¿no? Pero no los quiero confundir. Esperemos Daniel o esperemos historia de los evangelios. Muy bien. Gobierno local limitado. La paz y el orden. ¿Qué más va a ser importante en el periodo romano? Las carreteras. Esto va a ser clave porque Dios también va a usar esto para que Pablo llegue con el evangelio hasta los gentiles. Esto es muy importante, es importante entender qué ha aportado cada periodo histórico antes de los evangelios, ¿no? Entonces, Roma hizo muchas carreteras que conectaban ¿a dónde? A Roma, pues, ¿no? De ahí la frase conocida del Vaticano, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. De ahí viene esa frase, ¿no? Porque en el periodo romano, los gobernantes, ¿de qué se encargaron? De unir todas las naciones a un punto central, al imperio romano. Muy bien. Ahora, ¿qué también contribuyó el periodo romano? La renovación del templo. Ahora, esto es lo que yo quiero que entiendas. Con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel, etcétera, solamente se había comenzado el templo. Muchos de ellos dejaron el muro o cosas por construir. Incluso llegaron a ciertas etapas finales. Pero ¿qué pasa en el periodo romano? Ya Herodes acaba el templo. Por eso tú vas a ver en Hechos, Pedro dice, estábamos en el templo de Herodes. Uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es posible que en el templo judío digan el templo o la puerta de Herodes? ¿Por qué pasa eso? Porque Herodes acabó de construir el templo, lo renovó, lo hizo hermoso Herodes. Uno se pregunta, hermano, a ver, aquí una pregunta. Pero Herodes es gentil, no es judío. ¿Me estás diciendo que Herodes sí creía un poco en la religión judía? Sí. Por eso cuando abrimos el Mateo, ¿qué dice? Herodes, ¿qué le dice a los reyes magos? ¿Por qué se acercan a Herodes? Y le dicen, rey, ¿dónde está la estrella del niño Jesús? Hemos venido a adorarlo porque hemos visto su estrella. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y Herodes, ¿qué dice? Herodes conocía eso, sabía muy bien las profecías. ¿Ahora entiendes por qué Herodes ha matado a muchos niños?
A ver, voy a cerrar esto porque esto está muy bueno está esto. Voy a cerrar esto, ¿ya? Voy a cerrar esto. Ah, ahí. Quiero que entienda esto. Tú vas a entender mucho mejor lo que está pasando, no solamente con los gobiernos, sino también con los grupos religiosos. ¿Por qué Herodes sí conocía muy bien? Abre tu Biblia en Mateo, a ver, abre tu Biblia en Mateo. Mateo. Quería avanzar, hermano, pero esto está muy precioso, hermano. La historia es hermosa. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Muy bien. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Muy bien, Herodes. Hermano, anote en sus materiales. Anote antes de comenzar. Es que se me va a pasar el dato. Anote. Herodes no es un nombre. Herodes es un título. Muy bien, anote eso. Herodes no es un nombre, Herodes es un título, como Césares. César no es un nombre, es un título para el imperio romano. Como en nuestro caso, ¿no? Mi presidente de mí se llama con un nombre distinto. De ti con un nombre distinto. ¿Pero qué le colocamos? Presidente, ¿no ve? Es lo mismo. Herodes es un título. César es un título. Muy bien. Ahora, por eso me encantaría, y aquí un poquito les abro el apetito, sería bueno que estudiemos la historia de los evangelios, porque vamos a ver que había no solamente un Herodes, había casi 4 Herodes importantes en la historia que Pablo va a decir en los hechos. Muy bien, sería muy bueno. Ahora, volvemos a Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora mira aquí adelante, esto es interesante, porque él siendo romano, creía en la venida del Mesías. Cuando los reyes magos van a Herodes, le dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey? Herodes se hace a los locos, ¿no? ¿Dónde está? Díganme ustedes, quiero adorarle también. Ellos se van, ¿y qué hace Herodes? Traigan a los ancianos, traigan a los fariseos, traigan a los maestros judíos, y les pregunta, ¿dónde iban a ser el Mesías? La pregunta surge, ¿por qué tanto interés? Porque Herodes tenía ya una conexión fuerte con los judíos en el sentido religioso. Él temía a la venida del Mesías, porque él sabía muy bien lo que iba a pasar si el Cristo iba a venir en su primera venida. Muy bien. Entonces, Herodes ya había tenido un sincretismo con la nación judía. Mire aquí adelante, aprenda. Cuando abrimos los evangelios, ¿qué vemos? Un imperio, Roma. Muy bien, vemos un imperio romano. Pero también vemos soldados romanos, vemos un juicio romano, autoridades romanas. Pero también, ¿qué vemos? Autoridades judías, soldados judíos. Uno se pregunta y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué vemos en los evangelios soldados judíos, soldados romanos? Concilio romano, concilio judío. Autoridades romanas, autoridades judías. ¿Por qué vemos eso? Porque los romanos han adoptado esta línea, la paz romana. Es decir, mira aquí adelante. Herodes era el rey de ese territorio, pero él había permitido judíos tengan su templo. Es más, se los voy a embellecer, se los voy a adornar hermoso ese templo. Me gusta cómo ustedes adoran a su Dios. Entonces, para que vean que el imperio romano es de paz, solamente ustedes van a hacer una cosa. Tengan sus alguaciles, tengan su propia ley. O sea, Herodes no se metía. Si tenían que castigar a uno bajo la ley mosaica, Herodes no decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? No. Herodes, ¿qué decía? Son sus costumbres. Déjenlos. Son judíos. Tengan su propio juez, Sanedrín, fariseos, templo. Hagan su vida religiosa. ¿Pero qué pedía el imperio romano? Impuesto. ¿No te llama a la memoria esto algo? ¿No te parece que es lo mismo que va a ser el anticristo? Por eso, hermano, no te pierdas, y Dios mediante vamos a ver la historia de los evangelios. Mucho sincretismo con la nación de Roma.
Muy bien. Entonces, siga mirando aquí adelante. Herodes permite todo eso. Y él sí cree que el Mesías iba a reinar. Por eso él tiene miedo, porque él es el rey. Si el Mesías ya ha nacido, él iba a perder su gobierno, porque él sabía muy bien todo eso. Con eso en mente, volvamos a Mateo. Herodes les pregunta, ¿dónde está el que habían de nacer? Verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta. Muy bien. Y tú, Belén, etcétera, va a decir el comentario, ¿no? Va a decir ahí dónde se sitúa eso. Pero vamos al verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Está mintiendo, ¿no ve? Vivo es pues Herodes. Muéstrenme dónde está, le voy a adorar, regalitos más le voy a dar, diría Herodes, ¿no? Pero mira lo que pasa. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba, cerca de eso, ¿no? Y ya vemos en el versículo 13 la matanza de los niños. Entonces, ¿qué está haciendo Herodes? Quiere saber dónde está Jesús, porque él sí sabía la profecía, sí la creía, quería matarlo. ¿Y qué hace Herodes? Maten a todos los niños menores que han nacido de tal tiempo, de tal periodo. Mátenlos, le dice. Porque quiera su intención, matar al Cristo que ya había venido. ¿Me dejó entender? Entonces, Herodes sí tenía un sincretismo con los judíos y el imperio también con esto. Muy bien. Ahora entiendes por qué Herodes embellece el templo, se les permite hacer todo, contar que paguen impuestos. Entonces, ¿qué estamos viendo cuando entramos a los evangelios? Aunque vemos un gobierno romano, sí hay una cierta libertad en el pueblo judío. Por eso eran tan queridos los romanos. Por eso eran respetados, porque se les permitía a los judíos vivir su vida judía, religiosa, social y seguir sus costumbres rituales que tenía la ley. Les voy a aquí dar un secretito más, un regalito, porque ya es hora, mira, quería avanzar mucho. Cuando Jesús, ¿se acuerdan la escena en Juan, cuando Jesús va al templo y les agarra, dice un lazo, ¿no? Una cuerda y empieza a azotar. Hermanos del Zoom, ¿qué dice Jesús al momento de azotar? ¿Qué dice? ¿Qué dice Jesús? ¿No se acuerdan? Estos hermanos no han leído los evangelios. Que no tendrían Esta es casa de poder oración. sobre él. Que no Esta tendrían es casa, poder. esta es casa de oración. ¿La habéis convertido en cueva de Ladrones. Caderes. ladrones? Ladrones. Y empieza a Jesús a voltear todo. Pero te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Dios ya había permitido que sí se pueda vender. No te caigas todavía para el suelo. Sí estaba establecido que haya venta el día de Pascua. Se podía vender, se podía hacer negocio. Dios lo había permitido. ¿Dónde, hermano? Espera el estudio de la historia. Pero mira aquí adelante. ¿Sabes por qué? Porque Herodes había hecho un patio llamado el de los gentiles. Herodes también quería que su pueblo conozca, como él también, aunque no creía, pero aceptaba, le gustaba la cultura y la religiosidad judía. Entonces, una de las condiciones de la construcción y la renovación, el embellecimiento que hace Herodes al templo judío, es que tenían acceso los gentiles. Había un patio de gentiles. Y recuerde que lo más importante para el contexto romano era las ganancias, el impuesto, el dinero que podía surgir de eso. Entonces, Herodes, sabiendo que venía una fiesta tan grande, porque la fiesta de la Pascua venían todos los judíos, había economía.
había dinero. Entonces sí estaba permitido vender. Hermano, entonces, ¿por qué Jesús se enoja? ¿Por qué? Porque ellos han excedido los límites. Dios sí había demandado cierta parte, está bien, vendan, hagan un poco de comercio para sustentarse, pero ¿qué había pasado? Han hecho una extensión de comercio. Todo el templo se ha dedicado a comprar, vender palomillos, ovejas, cabritos. Ahí Jesús se enoja y ¿qué dice? Habéis convertido la casa de Dios, de mi Padre, en cueva de ladrones. ¿Cuál era el punto que a Jesús le enojó? Que todo lo habían vuelto en comercio. ¿Sabían eso o no sabían eso, hermanitos? Creo que ya estoy hablando con hermanos dormidos, ya no sé, o están caídos están muy informados, le está quemando la cabeza, no sé. A ver, Yo díganme, lo hermanos. había escuchado una vez, pero no lo recordaba. Hermano, estamos aprendiendo mucho, dice, ¿no? Vamos con el Sanedrín. Mire aquí adelante. El Sanedrín y el concilio era un grupo de ancianos. Ejemplo voy a dar. Fernando es judío. Tengo mi amigo Jacob, que es judío. Con Jacob nos hemos peleado, ¿no es cierto? Tú me has quitado mi oveja, o te he prestado y no me has devuelto. Devuélveme. No, devuelve. No, devuelve. No. Ah, muy bien. Vamos al concilio. Vamos al Sanedrín. Eso significa eso. Muy bien. Y eso es lo que vemos en Mateo capítulo 18, ¿no? Cuando Jesús, ¿qué le dice? Perdona a tu hermano. Si hace una ofensa contra ti, lleva 2 o 3 testigos. ¿A dónde? Al Sanedrín, pues, hermano. Abre tu Biblia en Mateo 18. A ver, estito más voy a explicar, ¿ya? Mateo 18. Mateo 18. Esto lo aplican a la iglesia como no te imaginas. Mateo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. 15, 18 y 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Está hablando de un hermano de fe? No, de un hermano judío, de un hermano de sangre, perdón, de linaje. Muy bien. Mas si no te oyere, toma un contigo, 1 o 3 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Y había una disputa. Muy bien, entonces toma testigos si no quiere pagar el agravio. 17. Si no los oyere a ellos, dilos a la iglesia. ¿Cuál es el error que se comete? Miran la palabra iglesia, lo aplican a nosotros. La palabra ahí está siendo transliterada, es decir, iglesia, ¿qué significa? Viene de la palabra griega eclesia. ¿Qué significa? Reunión, asamblea. Entonces, mira aquí adelante, cuando Jesús le está diciendo, tu hermano no quiere hacer caso, tu hermano judío no entiende, muy bien, 2 o 3 testigos que le encaren, ni así, muy bien, llévale ¿a dónde le está diciendo? Al Sanedrín, pues, al concilio, a que sea juzgado, le está diciendo. No hay iglesia acá. No sé por qué sacamos esta aplicación de la iglesia. Está hablando del concilio que había esa época, porque el concilio, el Sanedrín, tenían la autoridad de qué? De castigar, de juzgar, de legislar. Muy bien. Hay cositas que tú tienes que entender. Hermano, esto lo han aplicado a mi iglesia. Hemos hecho disciplina al hermano con este texto. Has cometido un error. Ve y perdona del hermano. No, la iglesia no tiene facultad para ejercer disciplina. Con esto vamos a finalizar, ¿ya? Con esto finalizamos. Ya sé que tienen sueño, ya los veo cansaditos. Inciso B, su similitud. En los 3 evangelios vamos a ver textos iguales, similares, y esto solo es muestra de su conexión. Hay varios pasajes que son similares en distintos escenarios del ministerio de Jesús. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas van a tener similitud, igualdades, ¿no? Algunos textos van a ser muy parecidos, no hay que asombrarse. Eso es parte de la similitud de los evangelios sinópticos. Por ejemplo, el bautismo del Señor Jesús, Mateo 4:13, Marcos 1 y Lucas 3, tal cual van a escribir, tal cual van a apuntar este suceso, el bautismo del Señor Jesús. ¿Son repetitivos? No.
lo vemos como similitudes. Eso van a tener los 3 evangelios. Pero también van a tener complementos. ¿Recuerda lo que significa sinóptico, no es cierto? Sinóptico, ¿qué significa? Que se van a complementar. Muy bien. Que se van a complementar. También existen pasajes detallados de distinta manera, en distinto orden, o añadiendo algún detalle, como también obviando detalles de escenas concretas del ministerio de Jesús. Por ejemplo, la resurrección de Jesús. Hermano, cuando vemos la resurrección de Jesús, vemos que un ángel abrió la puerta. Luego vemos en otro evangelio que había 2 ángeles. Por fin, hermano, ¿cuál eran? ¿1 o 2 ángeles? Dinos la verdad. Recuerda que hay complemento, eran 2 ángeles, solo que Mateo refleja un ángel. ¿Por qué? Porque eso es la perspectiva de Mateo, no se están contradiciendo. Pero hermano, aquí dice 2 ángeles y luego aquí dice un ángel, contradicción, dice, ¿no? No, se están complementando. En pocas palabras, ¿cuántos eran? 2 ángeles, ¿no es cierto? Eran 2 ángeles. Lo mismo pasa en la historia del endemoniado Gadareno. Muy bien. Ahí tengo algunos ejemplos. Muy bien. Ahora, el complemento va a ser muy importante porque, y con esto vamos a finalizar. No quiero saltarme puntos, hermanos, porque esto es muy importante, hermanos. Yo les ofrezco, les pido disculpas, porque no puedo saltarme algunos puntos. Siento que los estoy dejando desprovistos, hermano. Así que quiero en otra oportunidad explayarme en esto, en el tercer punto, que es las diferencias, pero aquí vamos al complemento. Mira aquí adelante. Con esto vamos a aprender y vamos a finalizar. Es importante entender esto, hermanos, y es clave para tu estudio. No es solamente decir, bueno, algunos textos son bonitos, igualitos. Sí, lo sabes por teoría. Lo mismo pasa con el complemento. Ah, ya, sí, se complementan. Pero mira aquí adelante. Tanto las similitudes como los complementos te abren el entendimiento al estudio. Te voy a dar un ejemplo claro. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 24. Abre tu Biblia en Mateo 24. Y de aquí, hermano, tú no tienes que ver, bueno, complementario es complementario, similitud es similitud. No, recuerda que los 3 son testimonios que van a impactar nuestro conocimiento de Dios. Y no lo veas como un complemento simple, velo como un complemento que va a añadir teología, interpretación. Ahora, antes de ver de Mateo 24, anota en tu material. Anota ahí, se me está iluminando el foquito, ¿ya? El complemento, la similitud, el complemento, la similitud y las referencias únicas, ahí voy con calma porque sé que están anotando, repito, las similitudes, los complementos y las referencias únicas nos van a guiar a una correcta interpretación. Repito, nos van a guiar a una correcta interpretación. Y la correcta interpretación nos va a guiar a una correcta aplicación. Hermano Fernando está inspirado, hermano. A ver, y la correcta interpretación nos va a guiar a una correcta aplicación. Nos va a guiar a una correcta aplicación. Muy bien. Nos va a guiar a una correcta aplicación. ¿Anotaron? Muy bien. Entonces, mira aquí adelante y con esto, con este regalito, para que aprendas. Una vez más repito, quiero enseñarte todo, hermano. No quiero saltar cositas que yo sé que puedo dar, hermano. Por eso, si hay que parar, hermano. No se trata de avanzar a lo loco, se trata de aprender. Muy bien.
Ahí hay que tomar en cuenta. Yo no quiero ser un mal maestro, quiero ser un buen maestro que te enseñe todo lo que puedo dar. Muy bien. Entonces, hay similitud, hay complemento. Y estas cositas que nos ayudan a interpretar mejor. Cuando entiendo y aplico estas tres cosas comprendidas a los evangelios sinópticos, puedo interpretar mejor. Y si interpreto mejor, por ende, voy a aplicar mejor. Muy bien. Ejemplo ahora. Vamos a Mateo capítulo 24. Mira cómo vamos a ver una correcta interpretación con el complemento. Mateo capítulo 24. Pero hermanos, motívenme, pues, están aprendiendo, hermanos. Los veo callados, no sé, hermanos. Están Amén. aprendiendo, díganme. Me hacen Amén, sentir, cielo, me hacen amén, sentir amén. triste, hermano. Muy bien, hermanitos, ¿no? Ya, vamos, Mateo 24. Vamos. Mateo capítulo 24, verso 32. Hermana Pati, ¿podrías ayudarme? Mateo capítulo 24, verso 32. Amén. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De que la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De Muy cierto bien. les digo, Hasta ahí nomás, hasta ahí, hasta ahí. Mira aquí adelante, aprenda y muchos se van a sorprender. ¿Cómo entender el complemento y la similitud? Llegan a una interpretación correcta. Por ejemplo, Mateo 24, 32 dice lo siguiente. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora voy a decir cómo han interpretado este texto. ¿Cómo han interpretado? La higuera es Israel. Y el texto dice, cuando la higuera esté reverdeciendo, 1948. Ahí está. Cuando veis que la rama está tierna y brotan las hojas, el verano está cerca. 1948 ha reverdecido Israel. Como dice Jesús en Mateo 24, 32, de la higuera, es decir, de Israel, aprended la parábola. Cuando Israel reverdezca, rebrote, sabéis que el tiempo está cerca. 1948, cuando la ONU declara Estado a Israel y le da su tierra. ¿Han escuchado esa interpretación? Levanten la manito o digan yo sí, a ver. Amén, pastor, sí, eso he escuchado. Sí, pastor. Dos nomás, los demás no han escuchado eso. Amén, amén, pastor. También mi persona. Muy bien. Eso es natural. Ya es normal. Muy bien. Muy bien. Ahora mira aquí adelante. Tú y yo, ¿qué estamos aprendiendo? Que los tres evangelios son complementarios. Por lo tanto, mira aquí adelante. Si el hermano Héctor va a decir, hoy día voy a estudiar Mateo 24, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Marcos, Lucas. ¿Por qué? Porque se van a complementar. No puedes sacar doctrina solamente de Mateo. Tienes que ir a los evangelios. ¿Para qué? Para ver cómo lo están presentando Marcos, Lucas y en algunos casos el evangelio de Juan. Ahora mira aquí adelante. Seremos nosotros estudiosos que somos pésimos en entender esto del complemento. Muy bien, yo saco doctrina, ahí está, hoguera, higuera. Vamos a Joel, Habacuc, Sofonías, siempre la higuera es Israel, ¿no? Cuando reverdezca, cayó y reverdeció, 1948, ya está cerca, miremos a Israel, Israel, el reloj profético de Dios todavía, ¿no? ¿Tú qué le vas a decir? Ven a pasar con nosotros evangelios sinópticos. Tienes que ver lo que relata Marcos y Lucas. Ahora, mira aquí adelante. En la mente de Mateo, pero no para Mateo, sino en la mente de Mateo, en la escritura de Mateo, a ti y a mí nos hacen pensar eso. Pero es importante el complemento. ¿Qué dice Lucas? Abre tu Biblia en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. ¿Qué era complemento? Lucas va a complementar.
lo que Mateo está diciendo. Muy bien. Mira. Lucas capítulo 21, verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Mismo contexto. Mateo 24 y Lucas 21 están hablando de las señales en el tiempo del fin. Muy bien. Continuamos. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Seguimos en el mismo contexto. ¿Pero qué está aportando Lucas? Mira, desde aquí ponga atención. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora mira acá. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, ¿y qué dice? Y todas las ramas. ¿Por qué Mateo 24:32 no es Israel? Porque Jesús no está hablando de Israel, está hablando de una planta, de una higuera. Y Lucas, ¿cómo complementa? La higuera y todas las plantas, los árboles. Mira aquí adelante. Ahora vamos a interpretar Mateo 24:32, tú y yo juntos. Mira aquí adelante. Jesús dice, muy bien, ¿quieren saber cuándo va a pasar? Muy bien. Miren la higuera. Cuando ya reverdece, cuando ya está dando no sé cómo se llama esto, lo que da antes de que salgan las higueras, las brevas, ¿no? Creo que es brevas. Cuando vean todo eso, ya viene el fruto, dice. Ahora Jesús toma la parábola de la higuera, apuntando a Israel o apuntando a cualquier árbol, a cualquier fruto, a cualquier fruto. Jesús está diciendo, hey, miren a ver, la manzana, la pera, cualquier árbol da vestigios, señales de que ya va a dar fruto, ¿sí o no? Lo mismo aquí pasa. Cualquier fruto empieza a dar hojas, un tipo de brevas da algunos. ¿Y qué indica eso? Ya viene el fruto, ya viene la cosecha. Entonces Jesús no está hablando de Israel, no dice en 1948, no, él dice, cuando vean la higuera, el árbol. Y Lucas, ¿qué dice? Y dijo también una parábola, vean la higuera y todos los árboles, todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis, mira, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Ya va a haber cosecha, va a haber fruto. ¿Cuál interpretación está correcta? ¿De nosotros que hemos aplicado el complemento o de ellos que han aplicado Mateo 24 más el periódico? Mateo 24:32 más el 1948. Mateo 24:32 más Israel, el reloj profético de Dios. O nosotros que hemos utilizado, a ver, ¿qué dice Lucas? ¿Y Lucas qué dice? La higuera y todos los árboles. Es un ejemplo, es una parábola. Yo no entiendo por qué se confunden. Entonces, un claro ejemplo de que el complemento es importante al estudiar los evangelios sinópticos. ¿Han entendido el ejemplo, hermanitos? Amén, pastor. Muy bien. Me voy feliz entonces, hermano. Me voy a descansar tranquilo, feliz. Hasta aquí hemos visto la segunda parte de la introducción a los evangelios. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. La gracia, la paz y la misericordia abunde en sus corazones. Bendiciones a todos los que están mirando la transmisión por Facebook y por YouTube. Que Dios bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Introducción a los evangelios sinópticos, tercera parte. Bendiciones.